Avante. Muy bien. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pedimos perdón por nuestros pecados de omisión. Te damos gracias y te pedimos que bendigas a Alejandro y sus actividades, a mí y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a mí y mis actividades. Derrama sobre todos nosotros tu amor y tu misericordia. Y también sobre aquellos que posteriormente escuchan y ven esta grabación. Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Fernando. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de expresar tu palabra, de expresar lo que de alguna manera me ha llegado a través de la lectura, de la palabra, de la comunión con los hermanos, de la inspiración del Espíritu Santo, Señor, que sea en lo posible, que venga de tu mano, de tu poder, de tu gracia, esta inspiración, y que sirva, que sea útil. Primeramente para mí, lo digo honestamente, esta palabra la necesito yo, y que además la reciban todos con tu gracia, con tu favor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder vivirla. Que sea para tu gloria, Señor, y como dijo mi hermano Juan Carlos, y como dijo Fernando también, perdona nuestros pecados y iniquidad. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, está la palabra escrita, yo la mandé al camino, inclusive aclaro para aquellas personas que no sean de nuestro grupo, que lo estén viendo, el que quiera recibirla me la puede pedir en los comentarios de YouTube y yo después se la envío a la palabra escrita. Bueno, muy bien. El tema tiene un título que es Ciencia y Presciencia de Dios, ¿no? Y justamente para eso, brevemente voy a hacer una pequeña disquisición acerca de qué es la ciencia y qué es la presciencia, ¿no? Porque la palabra ciencia es conocida, pero la palabra presciencia no es tan conocida y no es tan usada, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, yo creo que todos sabemos que hablamos de la investigación, los estudios que el hombre desarrolla en su afán de conocimiento, ¿no? La ciencia abarca los más diversos géneros y trata, interesante esto, de ser lo más exacta posible, ¿no? Pero conforme avanza y profundiza los conocimientos, se da cuenta que no es posible ser tan exacta como la misma ciencia quisiera. Y la misma desarrollo de la ciencia le lleva a comprender que hay un montón de elementos que ignora, que desconoce, que digamos, cuanto más se avanza en la ciencia, en realidad más se descubre que hay un montón de cosas que no se saben. O sea, el campo de la ignorancia es más grande. Parece contradictorio, ¿no? Que uno dijera, porque muchos creerían que, bueno, si se avanza en la ciencia, ya está, ya el conocimiento está. No, es al revés. Cuanto más se sabe, el hombre más, el hombre que es científico, ¿no? Lógicamente, el que realmente se dedica a la ciencia, descubre la cantidad de cosas que ignora, ¿no? Es como el átomo, ¿no? Cuanto más se ahonda en el conocimiento del átomo, se descubre la cantidad de enormes cosas que se ignoran, ¿no? O sea que la ciencia es, podemos decir, eh, exacta hasta donde llega ese conocimiento, pero hay un montón de cosas que quedan, podemos decir, en una cierta forma, en una ignorancia, no se desconoce un montón de cosas. Muy bien, ahora, en definitiva, la ciencia, como decíamos, se refiere a hechos concretos
que el hombre estudia, ¿no? Al margen de que los llega a conocer bien o no. Pero la presciencia de Dios se refiere a que Dios conoce las cosas, inclusive antes de que sucedan, que esto es algo que el hombre dice absolutamente imposible, ¿no? O sea que no solamente conoce, obviamente que nosotros en nuestra fe creemos que Dios conoce todo lo que el hombre desconoce, ¿no? Vale decir que todos los terrenos donde el hombre ignora, Dios lo conoce claramente. Pero además, Dios conoce los hechos antes de que ocurran. Eso es lo que sería la presciencia de Dios frente a la realidad, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, partimos del hecho de que, según lo dice en Génesis, el hombre es una creación de Dios. Es lo primero que dice, ¿no? Génesis. Además dice, no solamente que creó al hombre, sino que creó la tierra, todo, y al hombre. y, y Dios, por lo tanto, al principio dice que creó al hombre y la mujer, pero después viene el apartado, más adelante habla de que le dio una mujer al hombre, ¿no? Y lo creó con necesidades y deseos, ¿no? Que se complementan en el conocimiento de la mujer y en el conocimiento de Dios mismo. O sea que en la medida que nosotros queremos aumentar nuestro conocimiento, la vía de ese conocimiento no es solamente la científica. A través del conocimiento de Dios, nosotros aumentamos nuestro conocimiento, ¿no? Ahora, quisiera hacer una pequeña adquisición en qué es el conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué es conocer a Dios? ¿No? Conocer, incluso en términos bíblicos, también a veces la palabra conocimiento se refiere a la unión entre la mujer, o sea, cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿no? Realmente habla de la unión carnal entre ellos. Eso, digamos, también es una forma de conocimiento. O sea que el conocimiento habla de una integración entre partes, ¿no? Cuando nosotros también podemos decir que yo veo, por ejemplo, una cartuchera, como la que tengo en la mano, y digo que la conozco porque la veo, la estoy viendo. ¿Hasta qué punto la conozco? Y bueno, es lo mismo que ver a una mujer y decir la conozco porque la vi, y no es lo mismo que conocerla cuando hay una unión entre el hombre y la mujer. Es un grado de conocimiento mucho más profundo, ¿no? O sea que por un lado hay una percepción por los sentidos, ¿no? También hay un análisis, o sea, yo puedo agarrar esta cartuchera y medirla, puedo hacer un estudio de la cartuchera según mi conocimiento, mi saber, ¿no? Y llegar a determinar los materiales, los elementos de la cartuchera. Pero también hay una pregunta. A mí, esta cartuchera la necesito, no la necesito. Y según las necesidades, puedo elegir otro tipo de cartuchera, en fin. Lo mismo puede pasar con el conocimiento de una persona, ¿no? Cuando un hombre por ahí conoce a una persona, si esa persona es más afín con él o no. Entonces, el conocimiento de aquello que nos hace falta, de aquello que nos completa, tanto física como espiritualmente, que nosotros, porque en definitiva el hombre cuando conoce la realidad siempre busca a través de la realidad complementar sus necesidades, ¿no? Y también poder complementar eventualmente las necesidades del otro. Y en esto del conocimiento también está el conocimiento de sí mismo, ¿no? Al amigo Juan Carlos que le gusta la filosofía, sabe que Sócrates decía, conócete a ti mismo, ¿no? Esa era una de las frases preferidas de Sócrates. Bueno, entonces, lo cual también es una tarea no sencilla a veces, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto conocemos la realidad? Porque si decimos que los mismos científicos tienen problemas para saber los límites de la realidad,
¿Hasta qué punto la conocemos nosotros, la realidad que nos rodea, y aún a quienes nos rodean? Conocer a los demás es una tarea, ¿no? Yo estoy casado hace 37 años y digo que no conozco por ahí todos los aspectos de mi señora, ¿no? Conozco algunos aspectos, pero siempre con el tiempo uno va descubriendo nuevas cosas de la gente, ¿no? Existen aún para la ciencia, además de la ciencia, hay muchas otras formas de abordar la realidad, que esto también es muy importante, daría para otra serie de charlas, cómo se aborda la realidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, puse un ejemplo que es los virus, ¿no? ¿Quién podía imaginar, ¿no? Hace 3 años, pongamos, que algo tan pequeño que ni siquiera lo podemos ver, tenemos que tener un microscopio electrónico de alta resolución para ver algunos, puede llegar a algo tan, digamos, infinitamente pequeño, puede controlar la humanidad, porque los virus en estos 2 años de pandemia han controlado la humanidad, han cambiado el estilo de vida de la humanidad. La humanidad fue otra estos 2 años que pasaron. ¿Quién podía imaginar que algo que no se ve, por eso digo conocer, cuando hablo de conocer, ¿quién podía conocer lo que era un virus? Y efectivamente controló la vida de la humanidad y hasta le cambió las actividades de los hombres, a los animales le dio cierta libertad, mejoró el clima del planeta. Una de las cosas buenas que tuvo la pandemia fue que mejoró el clima del planeta, ¿no? Porque el hombre no pudo contaminarlo tanto porque bajó mucho sus actividades. Empezaron a aparecer animales por la ciudad, decían que los lagos de Venecia andaban peces, en fin. Se empezaron a limpiar las aguas, en fin. Y por ejemplo, en este mundo que estamos viviendo actualmente, estamos rodeados de radiaciones, por ejemplo, ¿no? Las radiaciones del celular, el celular emite y recibe radiaciones. Yo en la facultad, en la Universidad de La Matanza, medía las radiaciones del celular. Y es muy interesante, ¿no? Como qué de radiaciones que emite. Y esas radiaciones las absorbemos nosotros. También la televisión funciona con radiaciones. Vivimos sumergidos en un mundo de radiaciones que no vemos, que no tocamos, que no sabemos ni qué son, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora le invito a Fernando a que agarre el libro de Hechos en el 320. Hechos 320. Hechos 320. Si quieres abrirlo también, Juan Carlos, vos, vamos a abrirlo. Y lo vamos a ir compartiendo un poquito. Hechos 320. Bueno, comience a leer, mi estimado. Llegarán así tiempos de consuelo de parte del Señor, que les enviará de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. El cielo debe retenerlo hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado, como anunció Dios por boca de los santos profetas en el pasado. Moisés, en efecto, dijo: el Señor, su Dios, le suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga. Y el que no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Hasta ahí, después seguimos. Hasta ahí. Entonces, fíjense que acá ya Moisés está hablando de Jesús, ¿no? Es muy interesante eso. Está hablando
de algo futuro, ¿no? Eh, está hablando de algo que iba a suceder miles de años después, ¿no? De la época de muchos años después, de la vida de Moisés. Vos que sos el tiempista, Juan Carlos, en qué siglo vivió Moisés? No te escucho, estás muteado, desmuteate. Sí, el Éxodo se lo ubica aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo. O sea que 1250 años después está hablando, ¿no? ¿Se imaginan? 1250 años después. Es una cosa no. Es decir, vos decís, él anticipa con 1250 años Es- lo que va a ocurrir. Eso es lo que se llama presciencia. Presciencia. Pero perdona, acá el que está hablando, acá el que habla acá es Pedro. Hace mención Es lo que dijo Pablo, de claro. lo que dijo Dios en el Éxodo. Dios a Moisés. Dios a Moisés, claro, Está hablando de un hecho que ocurrió 1250 años antes de que lo dijera Pedro. ¿Me explico? claro, ¿Sí? sí, Correcto. Eso es presciencia. ¿Eh? Ahí está condensada la presciencia. Todas las profecías son presciencias, ¿no? De hecho, que van a ocurrir. Porque no son tendencias, no son modas, son hechos concretos. Va a ocurrir esto, tac. No hay, no hay un, bueno, es una moda, un gusto, no. Va a ocurrir esto, va a venir tal y tal, y va a ocurrir. Y vino Jesús, nada menos. ¿No? Eso es presciencia. Muy bien. Bueno, entonces sigamos. Ahora sí, seguimos, Juan Carlos. Sí, Eh, A empezar el 24. empiezo en el Éxodo 24. 3, 24. perfecto. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos cuantos han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Amén. Amén. Muy bien. Evidentemente, el conocimiento de Dios tiene otro vuelo, otra profundidad y otra característica a lo que es el conocimiento del hombre. Porque no hay ningún hombre que pueda decir, a mí si me preguntan lo que va a pasar dentro de 3 horas o 3 minutos, no lo sé. Puedo intuir algunas cosas de acá 5 minutos, pero 5000 años. Pero fíjese, Alejandro, que hoy las ciencias meteorológicas han avanzado mucho y aciertan, entre comillas, bastante. Claro, claro, pero lo que yo veo es que el conocimiento de Dios es de una profundidad que nosotros no podemos llegar a ni siquiera, Por supuesto, sí. es de otras características, no tiene, no entra en nuestras posibilidades mentales. Es imposible, directamente estamos en otra esfera nosotros, en otro, digamos, Sí. yo diría en otro universo. Para mí Dios está en un universo celestial, evidentemente, que nosotros no podemos ni imaginar siquiera, ¿no? Entonces, imposible de abordar desde lo humano, ¿no? Su poder y alcance es infinitamente superior al nuestro, ¿no? Esto lo vi un ejemplo que además centraliza nuestra fe. Por ejemplo, es muy interesante tenerlo siempre en claro, que Jesús fue enviado, como dice al pie cuando leyó recién Juan Carlos, cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta en su maldad.
Y evidentemente, si nos convertimos de nuestra maldad, ¿para qué? ¿Para mal o para bien? Si nos convertimos en nuestra maldad, ¿para qué? ¿Para mal o para bien? ¿Qué opinan, Fernando? Y nosotros nos tenemos que convertir de la maldad a la bondad, ¿Para bien o para mal? para bien. Para bien, ahí está. Muy bien. Esto es importante tenerlo en cuenta, que Dios ya estaba buscando el bien del hombre hace miles de años que está buscando el bien del hombre y el hombre no se da cuenta de eso, ¿no? Muy bien. Ahora, sigamos. Esto, yo estoy leyendo lo que y explicando un poco lo que está escrito, está todo en el escrito. Dios es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, siente y escudriña. Es omnisciente y omnipotente, que quiere decir que todo lo puede, ¿no? Y se mueve en nuestro espacio-tiempo y en el suyo lo eterno. O sea, se mueve en dos espacio-tiempo, en el nuestro y en el suyo. Para él no hay ese otro espacio-tiempo. Para nosotros, algo escudriñó Einstein en el espacio-tiempo. Tal vez intuyendo, tal vez soñando, porque fue más un sueño que otra cosa, pero realmente lo eterno es lo de Dios. Nosotros, digamos, podríamos decir, intuirlo a Dios, pero nunca comprenderlo, ¿no? En el ámbito material se mueve Dios, pero también en el ámbito espiritual. Nosotros nos movemos en el ámbito material y en el ámbito espiritual si Dios lo quiere. Ustedes recuerdan la Biblia que Saúl profetizó, ¿no? Por eso siempre me quedé con la duda, que se lo criticaba mucho a Saúl, porque en un momento dado él estaba esperando al profeta y el profeta no venía, y él fue el que dio gracias, y después lo criticaron mucho por eso, ¿no? Pero siempre me quedó esa duda porque como Dios lo había hecho profeta a Saúl en ese momento, o sea, había profetizado por ahí Saúl, aunque sabía que estaba mal lo que hacía. Pero bueno, pero a lo que ves a esto, en ese momento que profetizó Saúl, Saúl entró en contacto con lo espiritual. Cuando alguien profetiza, no profetiza de sí mismo, profetiza porque Dios se mete en esa persona y, y tiene vive una realidad espiritual. Pero esa realidad espiritual se puede vivir solamente si Dios se mete, y Dios permite que eso ocurra. Nosotros es como que el mundo espiritual lo podemos intuir, pero lo vamos a ver, lo vamos a vivir claramente en la medida que Dios lo permite. Humanamente no podemos, hay como un velo, ¿no? Decía el mismo Pablo, ¿no? Entonces, lo espiritual humanamente no lo podemos percibir con nuestros sentidos. Si las fuerzas espirituales no lo desean, no pueden dejar señales materiales. Podemos desearlo, pero solo Dios es el que revela para bien nuestro. Al contrario, sin Dios, y acá viene uno de los grandes problemas del hombre moderno, del hombre actual, que vive sin Dios, lamentablemente en su mayoría, somos fácilmente seducidos por el mal y distintas concupiscencias. El hombre es fácilmente seducido por el mal. Entonces, y distintas concupiscencias, ya saben ustedes lo que quiere decir concupiscencia, ¿no? ¿Sí? Usted, Fernando, también. Por si la audiencia alguien no lo sabe, la concupiscencia es el hecho de que nuestro propio organismo nos conduzca al pecado a través de los bajos deseos, digamos, para simplificarlo, ¿no? A cometer, a drogarse o a cometer distintos pecados que hoy en día, lamentablemente, inclusive están como queriéndolo oficializar, ¿no? Como hacernos creer que es normal o no normal, ¿no? Bueno,
Entonces, eso también es parte del conocimiento, saber qué es el pecado de lo que no es el pecado, ¿no? Porque hoy en día se quiere hacer creer que el hecho de ser gay es algo normal, ¿no? Y para Dios es un pecado, punto, ¿no? Bueno, el verdadero conocimiento lo puede alcanzar el hombre solo si está con Dios, ¿eh? Pues Dios lo guiará al mismo dentro de sus propósitos, tanto en lo material como en lo espiritual, para perfeccionar su alma eterna. Pues así como Dios le dio al hombre necesidades y deseos, también las tiene, pues hemos sido creados a su imagen y semejanza, y deseados por Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Solo en su presencia vamos a alcanzar aquello para lo que fuimos creados. Claro, contrariamente, el hombre que no tiene a Dios es fácilmente atrapado por las fuerzas, digamos, espirituales de maldad y además engañado por ella misma y aún por sí mismo, ¿no? Por esa concupiscencia que decía, ¿no? El hombre, la creación suprema de Dios, para mostrarnos toda su gloria, para encontrar toda la gloria, debemos buscarlo a Él. Es la fuente de todos los deseos y creador de todas las cosas, que que no son necesarias en su justa medida. Y esto también a veces puede ser polémico, ¿no? Porque ¿qué es la justa medida? Cada uno puede tener un concepto personal, pero hay que buscar a Dios para que Dios nos dé la justa medida. Eso es una de las cosas, es algo no tan sencillo de enfocar. Por eso hay que buscar a Dios y al Espíritu Santo para que nos guíe. Hechos 4:2, Fernando. Y Salmo 18:47, Juan Carlos. ¿Qué salmo? 18:47. Hechos 4. Ah, el versículo 47 del Salmo 18. No. Exacto. Ah, sí, ah, bueno. Hechos 4:2. Estaban molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había realizado ya en Jesús. Amén. Los No, está bien, 4:2. 4:2, nada más. sí, Ahora, el planteo El es. salmo. No, Ah, espera que termino con lo que dijo Fernando. Ahora, ¿quién tiene poder para hacer semejante cosa? Para resucitar a Jesús de entre los muertos. Nadie. En este universo, nadie tiene ese poder. Solamente Dios puede hacerlo, ¿eh? Solamente Él puede hacer lo que Él hace. Solamente Dios puede hacerlo. Eso es lo que la gente tiene que comprender. Y tenemos que buscar a Dios cuando queremos, en fin, también de alguna manera resucitar de muchas cosas que a veces nos quieren tirar para abajo, ¿no? Porque nos quieren hacer daño o enfrentar dificultades de la vida. ¿Quién puede, mejor que Dios, tener poder para hacer lo que Él solamente puede hacer? Ahora sí, el Salmo 18:47. viva Yahvé, bendita sea mi roca, Amén. sea ensalzado mi Dios Salvador. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, Dios es realmente el que hace todas las cosas, Él debe ser ensalzado y exaltado, y realmente a Él le debemos todo lo que somos y tenemos, ¿no? Que eso es una cosa que el hombre lamentablemente no se da cuenta, pero a Él debemos exaltar y bendecir y agradecer aún nuestra propia vida, ¿no? Porque si la tenemos es porque Él nos ha dado la vida. Muy bien. Eh, ahora, en todo esto, ¿hay algún mérito en nosotros mismos? En todo esto realmente no hay ningún mérito personal. Todo esto lo hace Dios por su poder, por su gloria,
por lo que lees y por lo que hace cada día en nuestra vida, ¿no? Incluso la palabra dice claramente que lo voy a leer yo también acá de mi versión, el Salmo 18:47. Yo tengo, Él es Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. ¿Sí? Claro, ese es el del que yo tengo, bendita sea mi roca, es el 46. El 47 yo tengo este. Él es Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Que por ahí vos lo tenés como 48. Bueno, Estamos hablando del mismo salmo, ¿no? sí, Salmo 40. De- El el Salmo, Salmo 18. pero yo lo tengo, el 40 el que vos leíste lo tengo como 46. Y el, Ah, bueno, está bien. Escúchame, el Salmo 18, acá dice, empieza, te quiero, Yahvé, mi fortaleza. sí, 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 Es el mismo. sí, 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 sí. Bueno, es raro, escúchame, los versículos deberían coincidir porque eso es universal. Es decir, es casualmente, mirá, como está tan universalizado esto, ¿Qué dice en tu que, Biblia? ¿cómo? Lee el 48, ¿qué dice? El 48. El 48 Sí. dice, tú me libras de mis... no, el Dios que me concede la venganza y abate los pueblos a mis plantas. Bueno, ese era. El que yo quería que leas era ese. El El 48, 47, el 47, nosotros tenemos el Salmo 18 entre paréntesis 17. sí, Y es ese. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea exacta, glorificado Dios mi Salvador. exactamente, Salmo 18 entre paréntesis 17. exactamente. Pero yo Y el quería, 48, y el versículo 48 dice, el Dios que me concede la venganza y abate los pueblos a mis plantas. exacto. Bueno, Y me salva de mis enemigos. eso lo hace, a lo que apuntaba yo era que eso solamente lo puede hacer Dios. Abatir a un pueblo, a las plantas, solamente Dios puede hacerlo. Entonces, ¿hay algún mérito en nosotros mismos? No, ninguno. Es Dios el que lo hace. Él, él reconoce nuestro corto vuelo. Nuestro vuelo es corto. Y Él tiene un vuelo eterno. Glorioso Dios. Que se revelan las cosas, y esto sí que es una paradoja, sencillas de cada día. Nuestro Dios es glorioso y el eterno Dios se revela cada día en cosas muy simples que a veces no podemos apreciar, pero que tenemos que tratar de entrenar nuestros sentidos espirituales, incluso nuestra alma, para comprenderlo, ¿no? Y también para eh, conformarnos con la gracia que nos administra el Espíritu cada día, ¿no? Conformarnos, y acá conformarnos no lo digo, porque conformarse puede ser una actitud escéptica, digamos, de decir, bueno, me conformo, que venga lo que pase, no. No es, sino conformarnos, es formarnos un poco en esto de la visión de lo divino, ¿no? Poder cambiar nuestra visión y buscar lo divino. Conformarnos a la gracia de Dios, ¿no? Como para permitir que esa gracia no sea más, podríamos decir, accesible, más permanente, más transparente. ¿Me explico? O sea, tratar de ser uno con Dios, ¿eh? Uno con la gracia del Espíritu. Descubrirlo a Dios. ¿Sí? En eso sería conformarnos, sería descubrir a Dios y dejémonos llevar por su tierna y poderosa mano que nos guiará con amor a sus santos, puros y perfectos propósitos, que no podemos anticipadamente comprender siempre, ¿no? Bueno, ahora, si bien existe el libre albedrío, ¿no? No nos dejemos engañar aún por nuestros sentidos
y por las fuerzas espirituales que nos quieren apartar de él. Busquémoslo confiadamente y esperemos en su misericordia. Claro, porque también hay una disquisición con esto del libre albedrío que puede llegar a ser hasta riesgosa, ¿no? El libre albedrío puede llegar a confundirnos en el sentido de que Dios le dio libre albedrío al hombre, pero tenemos que ser conscientes de que a veces nuestros propios sentidos nos pueden engañar y hay fuerzas espirituales que buscan engañarnos también. Así que hay que tener mucho cuidado con ese manejo del libre albedrío. A veces un mal uso del libre albedrío, porque es lo mismo que decir, yo le doy a un chico de 10 años un camión con acoplado y él tiene el libre albedrío de llevarlo donde quiere, pues se estrella a los 3 minutos, ¿me explico? O sea que hay que tener cuidado con ese libre albedrío, porque precisamente son fuerzas muy poderosas las que están interviniendo en nuestra vida y en la vida de los demás. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y buscarlo a él y tratar de vivir, bueno, con humildad delante de él y buscar la verdad, la verdad. Y yo siempre recuerdo la frase de Confucio, ¿no? Confucio decía que el hombre es sabio, y a mí me intrigó saber para Confucio qué era ser un hombre sabio. Para la Biblia, sabio es el que cree en Dios, el que confía en Dios. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero Confucio decía que el hombre sabio es el que sabe cuáles son sus competencias, sus capacidades. Eso es ser sabio para Confucio. No decía que ser sabio es haber leído la biblioteca de Alejandría, no. Simplemente saber cuál es su capacidad, la verdadera capacidad que tiene. Ese es el hombre sabio. Y nosotros en Dios tenemos que tratar de ser sabios también y saber realmente qué capacidad tenemos en Dios y hasta dónde podemos llegar avalados por Dios, ¿no? Realmente. Y creer en Dios, eso nos hace verdaderamente sabios. Creer en Dios, pero con humildad, reconociendo nuestras falencias y nuestra enorme necesidad de Él. Porque sin Él no hacemos nada ni somos nada, ¿no? Eso es realmente la verdadera sabiduría. Darse cuenta de nuestra incapacidad, ¿no? Parece un contrasentido, pero realmente es verdad. Cuanto más justamente reconocemos nuestras limitaciones, y esto un poco de, cuando yo hablaba de la presencia, del tremendo conocimiento de Dios, porque a mí no deja de asombrarme, por más que lo haya dicho y lo repita, que Dios pueda decirme 1000 y pico de años antes de lo que iba a ocurrir, a mí me sigue pareciendo otro milagro más, ¿no? Aparte de que, por supuesto, que resucite Jesús también es un milagro, etcétera, etcétera. Entonces son tan abismales las diferencias que tenemos que ser sabios en reconocer humildemente que Dios es absolutamente poderoso y que nosotros, que creemos en Él, tenemos que buscar en Él la fuerza, la gracia, la vida, su mano paciente y paterna que nos ama, porque Él justamente desde la época de Moisés, ya lo dice la palabra, lo dice en la palabra Pedro, que nos explicó muy bien Juan Carlos, nos está diciendo que Dios lo hace para bien del hombre. Cristo vino no a servirse a sí mismo. Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino a servir al hombre. Esto es muy importante. No vino a vivir una vida de placeres y comodidades y a disfrutar de la vida. Vino a servir al hombre, una cosa increíble, ¿no? Ojalá pudiéramos comprenderlo y de alguna manera el Espíritu nos revele esa realidad, ¿no? Entonces, eh, muy bien. El libre albedrío, ¿no? Puede ser perjudicial
No, me esperé que me salté algo. Sí, bueno, había dicho, si bien existe el libre albedrío, no nos debemos engañar aún por nuestros sentidos y por las fuerzas espirituales que nos quieren apartar de él. Busquémoslo confiadamente, esperemos en su misericordia. Desconfiemos de nuestros pensamientos si nos apartan de él o de su santa y perfecta voluntad. Agradezcamos cada día de vida, es un regalo y un anticipo de la gloriosa eternidad espiritual. El libre albedrío puede ser perjudicial para nosotros si no estamos firmemente cimentados en Dios, pues nos lleva a creer que solo pensando, buscando, o encontrando, vamos a resolver nuestras vidas. Este es el gran peligro del libre albedrío. Que uno puede creer que uno, proyectándose a sí mismo, diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, vamos a poder encaminar nuestra vida. Y nos olvidamos del mundo espiritual, ¿no? Que es mucho más grande que este y que puede controlar todo nuestro ser para la gloria de Dios. Y esto es lo importante del mensaje. ¿Sabes? La médula está un poco en esto. Teniendo un Dios tan glorioso y tan poderoso, no podemos creer sencillamente que porque nosotros pensamos algo, eso va a ser así. Tiene que estar enraizado en la voluntad de Dios, enraizado como si fuera la tierra, digamos, echar una raíz en la voluntad de Dios para que eso crezca y germine y desarrolle, ¿no? Entonces, haciendo metafóricamente la imagen de una semilla en la tierra, si no se desarrolla en Dios, después no sale para afuera. ¿Me explico? Entonces, puesta en la mano de Dios, esa vida sí, después puede crecer y florecer, ¿no? Entonces, realmente cuando ponemos nuestra vida en la mano de Dios, esa vida puede crecer, ¿no? No, porque nuestra mente es limitada y no ve los múltiples problemas del mundo espiritual. El mundo espiritual es enorme y puede tener múltiples cosas, ¿no? Yo me acuerdo ahora, me vino a la mente, me imagino que guiado por el Espíritu, cuando creo que era el arcángel Miguel, que decía que le habían estorbado las fuerzas espirituales. Había una discusión entre, que no sé, no me acuerdo, bueno, pero en definitiva habla la Biblia de que hay luchas espirituales aún entre los arcángeles de Dios, ¿no? Y hay imágenes de la gloria de Dios, ¿se acuerdan de todas esas imágenes de la gloria de cuando estaba el pueblo de Dios en el desierto? Como el profeta ve la gloria de Dios, ¿no? Como algo maravilloso que escapa a nuestra capacidad de pensar, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, volvemos al punto. Entonces, no nos olvidemos de que el mundo espiritual es más grande que este y puede controlar todo nuestro ser para la gloria de Dios. O sea que nuestra mente limitada no ve los múltiples problemas que ve el mundo espiritual, ni podemos cumplir con el santo propósito de Dios para nuestra vida y aún más nuestra genuina felicidad. ¿Quién sino Dios puede darnos la plena felicidad de estar en sus caminos? ¿Eh? Simplemente estando en su camino y confiando plenamente en Dios, vamos a alcanzar la plena felicidad. Como dice en el Antiguo Testamento, creo que no me acuerdo si en Éxodo o Génesis, dice, si andas en mi camino, por 7 caminos te bendeciré. Si no estás en mi camino, por 7 caminos te maldeciré. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Bueno, sí. ¿No te acordás? Bueno, después te lo voy a buscar y le voy a mandar al camino, al No camino. importa en qué libro está. No me acuerdo ahora, pero Ah, conocido ahora lo busco.
Eh, No, no, está bien, está bien. Me parece no, que lo dice el libro de la sabiduría, ¿no lo dice el libro de la sabiduría? no, está en de palabras ahora se lo busco. Estemos atentos y abiertos y dispuestos, y a su tiempo, cuando sea necesario, Dios nos mostrará su santa voluntad. ¿Eh? Toda la gloria es para Él. Concretamente, y resumí, entonces con esto resumo, no confiemos en nosotros mismos y en nuestra mente limitada. Hablando de justamente el conocimiento, al principio lo dije, es tan difícil de comprender la cosa, aún las cosas que vemos son difíciles de comprender, mucho más difíciles de comprender el mundo espiritual y mucho más difícil de comprender a Dios. Pero Dios, al revés, puede comprender todas las cosas. Eso es lo interesante. Y lo paradójico es que lo podemos encontrar a Dios en las pequeñas cosas de cada día y ahí tenemos que dirigirnos y orientarnos, buscarlo cada día a Él. Por eso dije al principio, esta palabra la digo para mí, porque yo la necesito. Necesito encontrarme ese Dios cada día con mi vida para que me oriente, para que me guíe, porque no confío en mí mismo ni en mis propias capacidades, sino en lo que Dios me puede mostrar y iluminar. ¿Eh? Bueno, muy bien, esa es la palabra que traje. Si gustan hacer algún comentario, con gusto los voy a escuchar. No, bueno, interesante para reflexionar y como en el camino tenemos la palabra, yo la voy a releer. Eh, Creo que el libre albedrío es en el momento en que Dios le dio inteligencia y voluntad al hombre. Creo que va todo unido y le da ese discernimiento. Está bien que también el hombre después en ese libre albedrío construye lo que quiere construir, ¿Ves? porque, o sea, justifica lo injustificable, pero bueno, arma toda una justificación y ahí está. Así que bueno, es interesante por qué le dio libre albedrío al hombre y por qué le dio esa libertad. Creo que siempre quiso darle la misma libertad, que está en la creación y en la esencia, ¿no es cierto? Eh, no, si no, a ver, si no le hubiese, ¿qué pasaría si no le hubiese dado libre albedrío? ¿Qué pasaría con el hombre? No, ojo, ¿Seríamos todos esclavos? no, ojo, yo lo que estoy diciendo no es que, digamos, no estoy haciendo un juicio de valor acerca del libre albedrío. Yo lo que señalo es que tenemos que tener cuidado, que no tenemos que, porque tenemos libre albedrío, confiarnos mucho en ese libre albedrío. ¿Me explico? No estoy Ah, haciendo un juicio de valor acerca del libre albedrío. Lo que estoy focalizándome en otro aspecto del libre albedrío. El aspecto de que nosotros tenemos que confiar en Dios, no en nuestro libre albedrío. Pues si no, estaríamos confiando en nosotros mismos y no en Dios. ¿Me explico? Nosotros no tenemos que confiar en nosotros mismos. El que sabe todas las cosas, el que sabe lo que va a ocurrir es Dios. Tenemos que confiar en Él. Y por supuesto que, a ver, yo vivo confiadamente mi vida, planteo las cosas que pienso, que hago, no estoy analizando, bueno, cada cosa no. Pero, lo que quiero decir es que mi confianza está puesta en Dios. ¿Eh? Que mi libre albedrío no me separe de Dios, que no me haga a mí volar por mi mente como si Dios no existiera, ¿me explico? Que no me confunda mi libre albedrío. Yo puedo tener libre albedrío y decir, no, Dios no existe, por ejemplo. Hago la mía, chao, como dice el mundo. Si de última es lo que dice el mundo. Dios no existe, hago la mía, hago lo que quiero y chao. Cuidado con ese libre albedrío. Porque ese libre albedrío me mete en un pozo espiritual que después quién me saca. ¿Me explico? Es mejor decir, sí. ser, Son lo que decimos siempre, son las construcciones que hace el hombre. El hombre puede hacer construcciones, o sea, justificar lo injustificable dentro de esas construcciones que hace. bueno, pero el peligro está en eso, que el hombre muchas veces deja a Dios de lado
por su libre albedrío. Que Dios se lo dio, por supuesto. ¿Quién discute? Que está bien o mal, yo no soy quien para decir si está bien o mal. Al contrario, creo que está bien. Si lo hizo Dios, está bien. Chao. No voy a discutir eso. Está bien. Si lo hizo Dios, amén. Ahora, que ese libre albedrío no me ciegue a mí. Eso. Que ese libre albedrío no me confunda a mí, porque yo me crea tan sabio, tan inteligente, que pueda, digamos, eh, desconocer a Dios o pueda vivir sin Dios. ¿Me explico? Eso nada más quiero decir. No estoy discutiendo el libre albedrío, es un don de Dios. Es discutir un don de Dios. ¿Quién soy yo para discutir un don de Dios? No existe eso. Es mi voluntad, discutirlo a Dios. Digo, Dios me dio el libre albedrío, amén. Pero que no me confunda mi libre albedrío. A veces la libertad que uno tiene lo puede llegar a confundir. Y que uno dice, bueno, si yo tengo libre albedrío, pienso lo que quiero y hago lo que se me da la gana. Eso es peligroso. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que existe un mundo espiritual, que no vemos, pero Dios sí ve. Esa es la diferencia. Pero Dios, si nosotros no creemos en Él y no ponemos nuestra vida en sus manos, es como que de alguna manera lo atamos de manos, porque Dios no puede hasta a veces ni protegernos siquiera, porque no creemos en Él. Ojo con eso también, ¿no? ¿Vos qué decís, Juan Carlos? El libre albedrío es puesto en el hombre por Dios porque Dios lo hace a su imagen y semejanza. Correctísimo. Y como Dios es libre, entonces esa característica está en la esencia del hombre. Correcto. Ahora, el hombre es libre para servir al Señor y en algún sentido es como para esclavizarse a la voluntad, voluntariamente esclavizarse a la voluntad de Dios. Ese sería el correcto uso del libre albedrío. El hombre sería libre para declararse a sí mismo, inclinarse a sí mismo para cumplir con la voluntad de Dios. Para cumplir, yo no diría esclavizarte, pero en definitiva, en la medida que vos haces la voluntad de Dios, vas a ser más feliz y vas a vivir una vida mejor. Así que, porque el esclavo en realidad sufre mucho al que lo esclaviza. Ve Dios no quiere que suframos inútilmente. Al antiguo esclavista le importaba poco si el esclavo sufría o no sufría. Lo podía, le podía hacer lo podía hasta prostituir, lo podía hacer las actividades más bajas y terribles, porque era el esclavo, era casi como No, el esclavo era una cosa, cosa, era una persona. Pero para Dios era una cosa más, no era una cosa. Bueno, lo que pasa que, a ver, otra cosa, otra cosa. Somos sus hijos, para Dios no somos una cosa. Tenemos que, en todo caso, de corazón, tratar de obedecer al máximo o a llegarnos a tratar de cumplir la voluntad de Dios, que no siempre es fácil, eso es verdad, que nos dé fuerza, que nos comprenda nuestras debilidades, tratar de cumplir su voluntad, pero somos sus hijos, Él nos ama. Con todo, y esto es muy interesante, ¿no? En la época antes de la guerra de secesión en Norteamérica, había muchos esclavos, ¿no? Pero no todos los esclavistas, entre comillas, eran malos o perversos. claro. Algunos esclavistas querían a sus esclavizados, digamos, y se encargaban de cuidarlos, de atenderlos, los tenían casi como de la familia. Y hasta algunos después los liberaban. Pero en este caso, la paternidad de Dios es amorosa, es dulce, si Él vino a su vida por nosotros. Dios es un Dios de amor, de bendición, de paz, o sea que es una esclavitud deliciosa, es una esclavitud horrible como la que plantean los hombres, ¿no?
tenemos que, lógicamente, tenemos que dejar cosas, tenemos que por ahí buscar caminos que no son los que por ahí, como decía antes, nuestra concupiscencia nos llevaría, pero tenemos que entender, pero yo entiendo que Dios nos quiere ver felices, en definitiva. En vez de esclavo común, no le importaba la esencia de la esclavitud, si era feliz o infeliz, ¿no? Si era un pobre infeliz, no le importaba al esclavista. Iba, le mandaba, lo usaba y después lo tiraba como quien tira una cosa. No era una persona ni para la justicia de una persona. En el tiempo, ¿no? Se podían comprar, venderlos, los mataban, a los esclavos los llevaban, era terrible. Esta es otra esclavitud, digamos, distinta, es otra cosa. Eh, y hasta cierto punto, porque si él nos llama hermanos, nos llama no, dijo, amigos, si Jesús nos dice que somos sus amigos porque hacemos su voluntad, yo diría que Jesús quiere que seamos amigos de Él, ¿no? En todo caso, y que usemos nuestra libre albedrío para tener una buena amistad con Él. Claro. Eso diría yo. Bueno, eso Sí. humildemente les traigo. Muy bien. Perdónenme en mi ignorancia lo que siento, pero les vuelvo a decir, lo digo para mí. Yo soy el que más lo necesito. Realmente que se cumpla en ustedes y en mí, porque es muy importante. Y cerrando un poco el tema del conocimiento, es como es tan complicado, y eso es lo que yo quería explicar al principio, el verdadero conocimiento, eh, reiteradamente le pedimos a Dios que Él se revele. Cuando Él se revela, conocemos. ¿Listo? Él tiene que revelarse. Si el Espíritu Santo no nos saca el velo, es muy difícil. Revelar es quitar el velo. Y el único que puede quitar el velo es el Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Estamos en tiempo y forma. No sé si alguno quiere agregar algo más. No, en alguna medida es cierto, digamos, de que necesitamos esa revelación. La gran revelación ya se produjo, ¿no? Con la venida de Jesucristo. Sí, Y, y, este, y ese velo que se debe apartar en nuestras vidas, pero en forma muy simbólica, San Pablo va a decir que Jesús como sumo sacerdote, rompe el velo, rasga el velo que nos separaba del Santísimo en nombre de todos y lleva su preciosa sangre al Santísimo y nos libera del pecado y nos limpia. Respecto de la esclavitud, claro, nosotros fundamentalmente acentuamos el signo negativo de la esclavitud, ¿no? Y obviamente que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad signos de mucha crueldad vinculados a la esclavitud. Ahora, eso no excluye que haya habido, como vos dijiste, ¿no? En Estados Unidos, amos que cuidaban a sus esclavos. El mismo Marx va a decir que los proletarios van a ser menos cuidados que los esclavos de la Grecia clásica, porque en la Grecia clásica, digamos, bueno, necesitaban de los esclavos y de algún modo lo alimentaban, incluso muchos de ellos los educaban, los instruían, pero él va a decir que el proletario del sistema capitalista, aún en un sistema que supuestamente es de libertad, como no había leyes sociales, estamos hablando del el florecimiento de la etapa industrial, realmente ahí el obrero era absolutamente descartable, no había leyes de indemnización, de despido, leyes sociales, seguridad social, no había salud, no había nada, y realmente ese sí que era, estaba en una condición, digamos, de esclavitud peor a la de los esclavos de los hombres nobles y buenos de la antigüedad, ¿no? Así que bueno, somos libres para amar a Dios y hacer su voluntad. servir, Nuestra felicidad radica en eso. y servirlos, ¿no? Nuestro destino es ese,
cumplir la voluntad de Dios y que definitivamente la voluntad de Dios es nuestra felicidad. Él nos creó para Él, para ser felices. Seguramente, seguramente. Esa es la diferencia, digamos, esta es una, en todo caso, es una esclavitud por amor, ¿no? Como dice, cuando uno ama, se esclaviza por Claro, amor. Es una esclavitud por amor, pero porque ve también el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Que eso es claro. lo que no ve la humanidad, porque si la humanidad pudiera percibir el amor de Dios, no sería tan incrédula, no sería tan torpe en confiar más en sus sentidos y en su propio conocimiento. Es un poco lo que yo estoy discutiendo desde el principio, ¿no? El conocimiento, aún de la ciencia, es imposible. El hombre, ¿por qué se cree tan genial y tan inteligente como para desconocer a Dios? ¿Me explico? Si el conocimiento es algo casi inalcanzable para el hombre, que cree que sabe, pero en realidad no sabe nada. Y justamente cuanto más sabemos, nos damos cuenta de todo lo enorme que desconocemos. Es exactamente al revés. Estamos, porque tenemos una, 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 digamos, una época tecnológica y científica, creemos que todos lo sabemos, en realidad no sabemos muy poco de casi todo, ¿no? Si fuera, ese sería el paradigma de la humanidad, ¿no? Si realmente el hombre fuera capaz de, de percibir el amor de Dios, ¿no? Y de Es lo aceptar. que decían los griegos, solo sé que no sé nada. Claro, ya lo decían los griegos. Pero lo curioso es que con el tiempo las ciencias lo están demostrando claramente, porque es al revés, no es que las ciencias le dicen al hombre, y por eso tomé el ejemplo del virus. Una cosa que no vemos, que es infinitamente pequeña, cambió el destino de la humanidad. ¿Y cuántas cosas así pueden cambiarla? Por eso hablaba de las radiaciones, que no las vemos, pero controlan nuestra vida. ¿Y qué decir de Dios que sabe lo que va a pasar dentro de 1000 años? Pero el hombre eso no lo quiere ver, no lo quiere conocer. Y que hay un mundo espiritual, bueno, ese para mí fue el gran adelanto mío en el camino de Dios. Cuando me di cuenta que era real el mundo espiritual, porque tan anclado que está uno en la ciencia, que cree que todo lo demás son supercherías o cuentos de viejas. ¿Me explico? O cuentos para, de alguna manera uno cree que todo eso para engañar al hombre, para sacarle algún beneficio. ¿Me explico? Pero no es así, es todo lo contrario. Hay un mundo espiritual muy importante. Y para mí hoy en día es más importante el mundo espiritual que el mundo material, ¿no? Ese es Claro. el tema, ¿no? Pero lamentablemente el hombre actual no lo comprende. Es un poco el mensaje que nosotros desde acá queremos transmitir, ¿no? Que hay un mundo espiritual y que en ese mundo espiritual reina Jehová. Y que en la medida que confiemos en él nos va a llevar a su santo propósito. Dicen que nos conoció antes de la creación del mundo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Bueno, hermanos, ¿alguno, vos querés agregar algo más, Juan Carlos? Claro. Muy interesante, Fernando. No, no. Bueno, muy bien. Ahora sí, Juan Carlos, cerrá con una oración y agradecemos a Dios de este encuentro y adelante. Bueno, voy a decir una oración. Nosotros la conocemos como la oración que usaba San Ignacio de Loyola. Qué lindo. Adelante. Ya alguna vez creo que la dije, pero bueno, Mejor, no dice importa. así: Alma de Cristo, santifícame. Fíjame, un cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, salvo. sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, purifícame. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Triunfo. Oh buen Jesús, óyeme.
Uy, Dentro de tus llagas, escóndeme. amén, No permitas que me aparte de ti. amén, Del maligno enemigo, defiéndeme. amén, En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, amén. para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bien. Bueno, Gracias, buenas Alejandro, noches. gracias, Fernando. Y buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Juan Carlos. El próximo viernes te escuchamos con gusto, Juan Me Carlos. toca a mí, a Le Fernando. toca a Fernando, A mí me toca, a mí me a toca. Fernando. A mí me toca, Alejandro. Bien, bien. Bueno, buenas ¿Sí? noches. ¿A usted, Fernando? ¿A usted? A mí Sí, me toca. Sí, sí, a mí me toca. Perfecto. sí. Bueno, Que lo pasen. buenas noches y buen Chau. descanso. Buen fin Chao. de semana. Chau, chau. Y saludamos a todos los que después ven este video. Bueno, sí, Para todos. y que sería bueno que se sumen, ¿no? Que se Y sería incorporen. bueno que se sumen. Claro. Chao, chao. Chau, chau, chau. Buen viernes.